Aunque creo que conocéis prácticamente todos y todas, tanto a Laura, porque la habréis leído, porque la habréis visto por ahí, como a Adriana, pero bueno, las voy a presentar muy brevemente. Eh, Me acompañan Adriana Bermejo, que es graduada en Español, Lengua y Literaturas por esta universidad, donde también cursó el máster en Estudios Literarios, que superó con un TFM acerca de la poesía de Carmen Ollé, Enrique Verástegui y José Watanabe, y actualmente es investigadora predoctoral también en esta universidad. Sus principales líneas de investigación aunan la literatura hispanoamericana, con especial interés en la poesía, y las ciencias cognitivas vinculadas a las emociones y a la imaginación poética. Adriana ha publicado trabajos académicos en esta línea, ha participado en congresos y demás, en especial con especial atención a la poeta peruana Blanca Varela. Fuera de la academia, que también nos interesa un poco, ha participado en numerosos recitales, tanto en España como en Perú, y ha publicado poemas o textos sobre literatura en revistas como Postcultura, Digo.palabra.txt o Agua, revista líquida de poesía. Laura Rodríguez también se formó en Filología Hispánica, el equivalente en la Universidad de Sevilla y en la Complutense de Madrid, y ahora estudia rumano. Esto es importante, quizá luego saquemos el tema. Ha impartido, imparte talleres literarios en bibliotecas y centros cívicos, además con muchísimo éxito, nos consta, a menudo en colaboración con María Alonso, y es editora de la revista de creación lírica Caracol Nocturno, que quizá probablemente conocéis o deberíais. Como escritora, además de poemas sueltos en revistas, webs, distintos recitales y demás, ha publicado sobre todo los poemarios San Lázaro, que está aquí, de momento es una reliquia, nunca mejor dicho. Y Anuncio, seguido de Las Niñas de Plata, que es este otro, que es el que todavía se pueden... Seguido de Las Niñas de Plata, lo decimos así porque es como lo pone, vamos, que son como un libro y un poema largo juntos en un único volumen. Por este libro recibió el premio Ojo Crítico de Poesía y sus poemas han sido traducidos, quizá luego te podemos preguntar por esto, al inglés y al italiano. Muchas gracias, Laura, una vez más por venir aquí, y gracias, Adriana, cuando queráis. Bueno, pues me sumo yo también a los agradecimientos. Estoy muy feliz de que esta cuarta y última sesión sea con Laura Rodríguez. Creo que no hay mejor forma de cerrar que con una de las voces que representa además las más altas cotas de esta joven poesía en español. Así que me hace mucha ilusión estar aquí acompañada de mi compañero Ferran, que mano a mano hemos montado este ciclo, con Beatriz Arací, la directora del CEMAP, que ha hecho posible que esto ocurra durante 4 sesiones, y a todo este público, que bueno, algunos ya ha sido público cómplice, como ha dicho Ferran, y a todos los estudiantes que han venido hoy, que creo que puede resultar una sesión muy interesante. Sobre el título del ciclo, Jóvenes Poetas Jóvenes, quizás a algunos os pueda sonar un poco redundante, porque esta idea, ¿no?, de incidir en la juventud de los poetas, ¿por qué no directamente poetas jóvenes? Y a nosotros es que nos interesaba cuando planteamos este ciclo, realmente traer a poetas que quizás tuvieran un libro publicado, quizás 2, pero que no estuvieran, o que estuvieran en camino de consagrarse, pero que no fueran poetas jóvenes de 35 años, sino de menos de 30, como Laura, que tiene 27. Entonces, nos interesaba mucho incidir en poetas que realmente representasen esa juventud, porque como vamos a ver, todo esto luego se verá en su forma de entender la poesía, de escribir, de relacionarse, ¿no?, con este circuito literario. Y para mí, bueno, es un placer. Creo que la manera en la que vamos a organizar la sesión, yo creo que lo mejor es iniciarnos leyendo poesía. Entonces, yo en este sentido le había pedido a Laura si podíamos iniciar esta sesión con una lectura de poemas para que entrásemos, ¿no?, en su poética de la mano de lo más importante, que son sus poemas. Luego ella dará una conferencia que incidirá, yo creo, profundizará en estas ideas que vamos a ir tratando sobre poesía joven, estímulos poéticos, procesos creativos, borradores, materiales, todo esto que al final converge y se materializa en estos 2 libros que tenemos aquí. Y otro que está por venir, que según nos avanzo, pues también nos va a compartir algunas cosas. Así que, bueno, y luego ya cerraremos con un pequeño diálogo. Yo le plantearé algunas preguntas. Este diálogo, por supuesto,
estará abierto a todo el público aquí presente. Entonces, bueno, yo sin más ya le doy paso a Laura Rodríguez y adelante, muchas gracias. Bueno, yo antes que nada también voy a comenzar agradeciendo. Desde antes de llegar aquí ya me he sentido muy acogida, ¿no? Tengo que darle las gracias a Adriana, a Ferran, a Beatriz Aracil, porque el cuidado con el que han organizado esto es increíble. Me he sentido desde el primer momento, como digo, muy acogida, y gracias a todos los presentes porque, bueno, este tipo de actos siempre ponen de relieve lo comunitario de la poesía, ¿no? Que parece tanto en la creación solitaria, ¿no? Como luego la lectura también independiente, que puede ser como algo más individualista, pero no es así. Y bueno, en este sentido pues celebro este tipo de encuentros. Y como ha dicho Adriana, voy a leer algunos poemas de San Lázaro, otros tantos de Anuncios, y igualmente poemas de un poemario que estoy terminando ahora mismo, ¿no? Porque ya estoy como en el proceso final de cierre y tengo incluso una fecha orientativa, probablemente salga el año que viene, ¿no? Entonces, pues, este va a ser el primer espacio en el que hable precisamente de esos poemas y es algo que también me hace mucha ilusión. Y no voy a adelantar mucho sobre el contenido en sí a nivel de explicación, ¿no? de los poemas, porque luego, pues, como ha dicho también Adriana, voy a comentar un poco cómo es el proceso de escritura de cada uno. Me voy a lanzar ahora simplemente a la lectura. Y bueno, de San Lázaro decir que son una serie de poemas sin título, o sea, están numerados, porque me interesa la idea del poema como río. Entonces, pues iré diciendo los números y leeré cada poema. 5. La onomatopeya del dolor es gutural como el silencio. Doctor Fedriani, ¿quién soporta tanta blancura de algodón suave y manos esterilizadas, estériles en su tarea numérica? Doctor Fedriani, quiero la pureza encarnada en sangre, más barro, más otras viscosidades, sobre el epitelio, afuera, dentro. Por eso solo líbrame de contradicciones o estómagos, así no escribiré nunca más, Dios mío. 9. Si un cuerpo pesa tanto, yo no puedo. He negado la mística en materia, inventándola de rodillas frente a la carne de sangre o flores. Pero ¿quién soporta un amor especialmente posible si quiebra los cuerpos, los somete a formas extrañas de respiración y poses manuales? Pero ¿quién soporta un amor especialmente imposible? Silencio, no diré más. 11. Mesiánicos han venido a decirme, Lázaro, levántate y, con la moral heroizante como pan. Veréis, yo solo creo solamente en sucesiones infinitas de ficciones, es decir, sumas eternas de imposibilidades, es decir, la literatura, Dios, el amor, y no sé decir, pero aquí me tenéis siempre tan crédula. 19. En esta pesada porción de noche, espesas abejas enjambran pieles suaves y estriadas en profundidad sanguíneamente. Así llevo el ombligo de cuantos dientes apretados, es decir, y quiero decir, y no sé decir, ay, quisiera cantar, ladrando. 12. La carne puebla el dolor, inventándolo, nunca al revés, quietamente como lo pleno. Es tibia y suave la infección de esta herida abierta, casa tuya, mi boca, en sed. 38. En el centro del hospital de día están las ruinas de una iglesia, propiedad del Estado desde 1998, año en que fue clausurada. En su interior ya solo quedan un retablo barroco
y el espacio vacío imaginado por los enfermos que esperan a sus puertas la existencia de Dios. Y ahora pues paso a leer algunos poemas de Anuncio, que tampoco tienen título porque me interesa, como digo, esta idea del poema largo fragmentado, que luego rescato en Las Niñas de Plata, que sí que es un poema mucho más unitario y que de alguna forma funciona como una especie de antítesis con respecto a lo que se plantea en Anuncio. He roto la lámina del cielo con la violencia de una nube, una orilla a cada costado para gritar sin voz. Yo anuncio, mi espada es un lirio que obliga a abandonar todo movimiento. Quieta, si cierras los ojos, verás. Una escena en pausa es un gesto repetido infinitamente. Vendrán los hombres y soñarán el cruce blanco de tus manos para tocarlas. Pulcra dadora de vida, los incrédulos te rezan. Obediente, casi niña, te rogamos nuevos, lactantes del sistema. Una madre es la madre, eres. Abre tus pechos turbios de leche. Prometemos no cerrar la boca, jamás. Vivir es una voluntad inacabada, el deseo de algo que no sucede. Ir hacia dónde. Prometemos no terminar de ser hijos hambrientos. Las mismas manos nos iluminan, mi bóveda celeste es igual a la tuya. Tengo alas, tienes manto, eres mi reflejo, ya sé, hablo sola. Soy un ángel y una virgen, un espejo sobre el que digo, así sea. Y digo que el mensaje es sentir súbitamente la boca llena de tierra húmeda, saber todos los vacíos repletos de tigres en lucha, recibir los golpes de una lluvia de dátiles que desea ser el río de mi cuerpo. Lo espero hierática y dorada, con el temor milenario de la ceguera. El hijo nace como cualquier miedo y estás acompañada por la soledad de Dios. Y digo que el mensaje es el estallido de un espejo sobre mi rostro recién pintado, fragmentos de agua dura explotando en mi vientre, el ala de algún pájaro cubriendo todas las noches hasta darles fin. Me apoyo en la palmera. La carne es el centro del mundo, también del desierto que empiezas a caminar para inventarlo. Y digo que el mensaje es: me cubre un perro negro y aprieto puñados de moras para que un zumo turbio llene de sangre el algodón que me desnuda las piernas. El ángel siempre anuncia la suciedad pura del verbo y exclama suavemente: hunde la mejilla en el limo, celebra la mano en la nuca, grita todo el cielo sobre la tierra. Solo los lirios tronchados inician el lenguaje, la familia. Nuestro deber es perpetuar esta violencia. Frecuentemente hablo sola para que alguien me escuche. Pienso en el agua del bautismo como una pintura densa que cubre nuestras nucas y nos ensucia de antigüedad. Enuncio máscaras azules para convertir en símbolos algunas partes rotas de mi cuerpo. No soy un ángel, una virgen, soy una niña con 1000 bocas cerradas que fantasea con la palabra espermática o láctea y la posibilidad de dinamitar un mundo viejo desde hace mucho, dinamitarme con él, porque soy tan vieja. Y ahora tengo que hacer algo bastante generación Z, que es leer del móvil. Capítulo 7. Llena de nieve la mano, fui hacia ti. Paul Celan. El día en que se me partieron todos los huesos a la vez, una plaga de palomas blancas inundó Cluj.
Nadie se atrevió a salir de casa. Solo las madres observaron lentamente cómo los pájaros cubrían todas las superficies de la ciudad, mientras yo deseaba, es decir, esperaba, en una calle sola que estuvieras escuchando alguna canción, que no mirases despacio por la ventana, que no te acordases de mí. Capítulo 18. Cuando caí sobre la nieve, me pidió que me descalzara. Desplegó la luz y pensé en los enfermos que dormían por él en las iglesias de Constantinopla. La situación era absurda, pero obedecí callado. A menudo pienso en el sentido de cruzar una piscina vacía sin que la vela se apague, con los pies mojados por los charcos, cumpliendo el deseo de un loco. Pese a mi voluntad de creer, sé que no fui yo quien actuó, sino el peso de su espada sobre la balanza. Capítulo 19. Llega con una flor de nieve, da un golpe de lirio, sus alas cubren la superficie de la ciudad y rompen en dos cualquier escena. Parece un hombre, viste de lino. Es una de las formas que el calor toma en enero. Solo aparece cuando sueño, solo viene hasta mí para dejarme mudo durante días. Su música nos hace llevar fósforos en los bolsillos. Hoy el sol tiene dientes, mis cerillas no prenden porque están húmedas. Capítulo 20. Hemos levantado templos para un mártir que afirmó: Dios no vive en lo construido por el hombre. Como consecuencia, fue coronado por la piedra. Después vendrían los efectos de la imagen, la caída a caballo, el cielo abierto, el cambio de nombre. Escucho el sonido de la roca al chocar contra el suelo, el aleteo de las palomas que comienzan a volar. No significan nada y, sin embargo, sigo observando la nieve, su camino a la inversa hasta tocar mi paladar. Cae, crece hasta cubrirme. Necesito señalar esta tensión, estos gestos tan sencillos. Bueno, creo que ha sido una inmersión inmejorable en la poética de Laura. Además, desde aquí veo de reojo el título de la conferencia, que es Tres poéticas. Intuyo que estas tres calas van a ir orientadas a glosar estas tres poéticas. Así que yo te doy la palabra y encantada de escucharte. Gracias. Bueno, he titulado a esta conferencia Tres poéticas, básicamente porque, aunque persiga, creo que como todo poeta, ¿no?, la conformación de una obra compacta, tampoco le tengo miedo a ir cambiando de estilo de un poemario a otro, y me servía también para plantear de qué manera va cambiando el diálogo, ¿no?, con los diferentes referentes que voy teniendo. Entonces voy a hablar de los tres libros, de la propuesta que intento llevar a cabo en cada uno a través de los referentes, ¿no?, que he ido utilizando, con los que he ido dialogando. Bueno, el primer libro, como sabéis, es San Lázaro, que se publicó en el 21 de la mano de la editorial cordobesa Cántico. Es un poemario cuyo título viene por uno de los hospitales de Sevilla. Bueno, en el poemario, en uno de los textos, se dice que en Sevilla todos los hospitales tienen el nombre de Dios, ¿no?, porque todos tienen un nombre religioso. En este caso me interesaba especialmente el Hospital San Lázaro. Ahí tenéis como algunas imágenes del siglo pasado de este hospital, por una experiencia autobiográfica, ¿no? O sea, de repente me veo en un ámbito hospitalario por una cuestión relativa a una enfermedad, tengo que ir a ponerme allí un tratamiento, paso muchas horas allí, y como a mí siempre me ha obsesionado mucho las relaciones entre ficción y realidad, me interesa mucho la autoficción, quería partir de un elemento autobiográfico, como es esta experiencia, pero reivindicando cómo la ficción constituye, ¿no?, es uno de los elementos que constituyen a la literatura, como es la palabra autoficción, la ficción no es la raíz realmente. Entonces hay mucho de fantasioso, evidentemente, en este libro, pero se parte de una realidad como es la de este hospital,
que es el más antiguo de Sevilla. Tiene su origen en la Edad Media, inicialmente es una leprosería, ya que bueno, está a las afueras de la ciudad, entonces evidentemente pues, había un estigma hacia las personas enfermas de lepra, también por eso viene el nombre de San Lázaro, ¿no? Se pensaba que la cercanía con el río Guadalquivir podía beneficiar a los enfermos de esta dolencia, ¿no? Ahí tenemos un azulejo que es del siglo XVI, que representa pues, la conocidísima imagen de Lázaro, que me interesa también mucho en el sentido de que en la Biblia realmente hay dos Lázaros, lo que pasa que en el imaginario popular se superponen. Por una parte tenemos al Lázaro mendigo, que va con sus perros, ¿no? Pastoreando, etc. Y por otra parte tenemos al Lázaro leproso, que es el que realmente resucita. Entonces, pues me interesa tanto el aspecto relativo a la enfermedad de este personaje como también la animalidad, que está muy presente no solo en San Lázaro, sino también en Anuncios, y luego se abre un poco más en Los meses blancos, que es el título de este tercer poemario, hacia una visión orgánica más amplia, ¿no? No simplemente lo animal, sino de qué manera el paisaje configura la mirada, la naturaleza tiene un papel importante. Y en este sentido, pues el perro, ¿no? Es un símbolo dentro de San Lázaro. Ahí se leía uno de los poemas en el que hablaba del ladrido, ¿no? Me interesa mucho también la idea de onomatopeya dentro del poemario, cómo los animales, al no tener una comunicación basada en lo arbitrario del signo lingüístico, ¿no? Realmente eso lo puede expresar a través de la pura llamada de atención, ¿no? Como sin ningún tipo de aspecto icónico. También me interesa mucho este espacio como patrimonio cultural de la ciudad porque en muchas presentaciones, entrevistas, etcétera, se me ha preguntado que por qué elegí este espacio, porque las personas que no suelen habitar este lugar pues lo ven como algo desagradable, ¿no? En el sentido de, bueno, por las connotaciones que suele tener un hospital, pero también por el hecho de que está a las afueras de la ciudad, lo que tiene alrededor es un cementerio, una gasolinera, un Lidl, ¿no? Es como que aparentemente no es muy atractivo, pero ahí he puesto algunas imágenes de la iglesia, que es uno de los elementos centrales del hospital, que actualmente está cerrada al público, porque en el momento en el que el hospital pasa a ser parte del Estado, pues el culto cesa ahí. Pero bueno, también hay ahora un movimiento que intenta rescatar y poner en valor el hospital y que, bueno, en uno de los poemas de hecho se menciona, ¿no? El retablo barroco, efectivamente es un retablo de un barroco tardío que tiene una valía bastante interesante. Ahí también he puesto una pila bautismal que inicialmente era del hospital, actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, está hecha con cerámica de Triana. Y también un crucero que actualmente está en la Plaza de Santa Marta, pero que pertenecía al hospital, ¿no? También me interesaba como de qué forma el hospital se despliega, ¿no? Y va como diseminando también parte de su patrimonio por la ciudad. Y partir de esta experiencia autobiográfica, de esta en sí forma, ¿no? individual de vivencia a través de la poesía, me llevó también pues, a rastrear todo lo que tiene que ver con un imaginario médico a lo largo de la historia. Me interesa sobre todo pues, las representaciones visuales, porque también en mi poesía hay una relación muy intensa entre palabra e imagen. Este poemario es probablemente el más experimental que he escrito, ¿no? El que tiene un afán expresionista, es en gran medida muy heredero de la vanguardia, especialmente hispanoamericana. Me marcó muchísimo la lectura de Trilce. Entonces, pues iba rastreando diferentes representaciones de la enfermedad y es bastante curioso ver, ¿no?, cómo tradicionalmente la figura enferma se representa como un otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en este cuadro súper famoso de la lección de anatomía de Rembrandt cómo hay una serie de eruditos, ¿no?, que están alrededor de un cuerpo y que el cuerpo representado como medicalizado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sabemos que perteneció a un reo, ¿no? O sea, cómo las identidades marginadas suelen ser las que se ponen sobre la mesa a la hora de tratar la enfermedad. Y en ese sentido, como decía antes, también me interesa mucho César Vallejo, ¿no? Porque ves cómo lo escatológico en la literatura o en las representaciones artísticas en general tiene que ver con lo cómico, ¿no? Muchas veces, pero de repente pues aparece Trilce y explica, ¿no?
bueno, la lectura que se suele hacer del primer poema de Trilce sobre la experiencia de ir al cuarto de baño en un ámbito carcelario, ¿no? Como ahí está el control del Estado sobre los cuerpos en algo tan urgente, ¿no? Como es ir al baño, y ese uso de la escatología como forma de denuncia me pareció muy interesante y me gustaba a la hora de introducirlo, ¿no? También para preguntarme sobre los sujetos medicalizados. También fue muy importante para mí las láminas de Bourgerie, que es un médico y también ilustrador francés del 18-19. Me interesa también porque plasma una visión academicista, ¿no?, de la enfermedad, y en el poemario se introduce un lenguaje médico, se introduce también un lenguaje académico, hay notas a pie de página, ¿no? Hay ciertos elementos que a nivel léxico pueden producir un extrañamiento, ¿no?, porque no es habitual encontrarlos en literatura. Entonces me interesaba conectar de qué manera una persona que experimenta pues, el recibimiento de este tipo de léxico, ¿no?, cuando está enfermo, cómo puede poetizar eso, cómo puede muchas veces incluso ironizarse, ¿no? Como de alguna forma no poner en duda, pero sí frente a un lenguaje institucional, cómo puede el testimonio, ¿no?, enfrentarse a él, y en ese sentido pues conecta mucho también con esta idea de rastrear las representaciones médicas, anatómicas. Me interesa mucho también el teatro anatómico, que tiene mucho que ver con la lección de anatomía que veíamos antes, ¿no? Con el avance de la ciencia, de repente lo científico no solo es una forma de acceso a la realidad, de conocimiento, sino que también se transforma en un ocio, ¿no? Pasa a día de hoy, pues mira, me he visto un podcast súper interesante, o sea, me he escuchado un podcast súper interesante sobre tal tema de divulgación física, ¿no? O sea, como que de repente estos intereses científicos traspasan lo puramente académico y de repente se convierten en parte de nuestra vida también a nivel ocioso. Y me interesa mucho el teatro anatómico en ese sentido porque, bueno, como he dicho antes, pues había ciertos sujetos marginalizados que se utilizaban en este tipo de eventos, por decirlo de alguna manera. Principalmente tenían un matiz pedagógico, ¿no? O sea, se supone que era un acto abierto al público en el que la gente podía aprender sobre anatomía, etcétera, pero también sabemos pues, muchas veces eran actos musicalizados incluso, ¿no? O sea, algo que ya tiene que ver con la espectacularización y también con el morbo, ¿no?, que produce muchas veces lo escatológico, y es algo que también me sirvió como punto de partida para empezar a escribir San Lázaro, que en gran medida es un libro que se pregunta mucho por la identidad, ¿no? Las Venus anatómicas también, ¿no? ¿Por qué a la hora de representar un cuerpo que serviría como una forma de acercamiento científico para conocer, ¿no?, la anatomía, etcétera? ¿Por qué se representan siendo mujeres? El tratamiento físico que tienen, o sea, esa voluptuosidad se consigue a través de la cera, ¿no? Porque tienen el pelo largo, tienen joyas, la pose, que en gran medida también recuerda mucho a, yo qué sé, por ejemplo, esculturas como esta de Bernini, ¿no? Y también porque me interesa, o sea, de qué forma estas representaciones de la mística vinculadas a lo erótico tienen que ver con estas Venus anatómicas. En el poemario también está la idea de la religiosidad, ¿no?, que es algo que me va acompañando a lo largo de los diferentes libros. Me interesa mucho la separación que hace Vatel entre la religión y la mística, ¿no?, porque él dice que la religión es un aspecto social, es comunitario, implica de un pacto, ¿no? O sea, los sujetos tienen que ceñirse a la norma que ha sido creada para todos, frente a la mística, que sería como una experiencia individual, vinculada con la carne, que tiene mucho que ver eso, con el acceso físico a la figura divina, ¿no?, que es algo que también está muy presente en San Lázaro. O sea, se solapa este deseo de conocimiento del cuerpo con la idea de lo erótico y también con el lenguaje, ¿no?, que es algo que se rescata también en Anuncios, en el sentido de que tradicionalmente asociamos el lenguaje con una realidad mental, como es lógico, porque el lenguaje expresa pensamiento, pero me obsesiona la idea de que el lenguaje necesita de los cuerpos para ser, ¿no? O sea, si no tenemos un cuerpo que enuncia, o incluso la idea del libro como una forma de cuerpo, ¿no?, esa fisicidad es necesaria para poder comunicarnos. Entonces, si el cuerpo
es imperfecto, ¿no? Y muchas veces pues, produce enfermedad, de qué manera también el lenguaje es imperfecto y cómo cuerpo y lenguaje pueden encontrar en la enfermedad un correlato, ¿no? Este cuadro también lo he puesto porque, además de Vallejo, creo que José Lezama Lima ha sido uno de mis grandes referentes, Severo Sarduy también, sobre todo en relación a el neobarroco cubano. Las palabras y las cosas, Foucault recurre a este cuadro de Velázquez, a Las Meninas, para explicar cómo la ocultación puede decir, ¿no? O sea, aquí vemos que Velázquez está retratando a los reyes, ¿no? Lo sabemos gracias al espejo, pero en la posición en la que estarían los reyes realmente estamos nosotros como espectadores, ¿no? Ahí hay como una especie de bifurcación, ¿no? De las imágenes posibles. También es muy interesante cómo el resultado final del cuadro es la plasmación de la escena de Las Meninas, pero no llegamos a ver qué es lo que él está pintando, ¿no? O sea, sobreentendemos que es la escena de los reyes, pero no llegamos a saberlo, ¿no? O sea, hay un juego de plano al que recurre Foucault para explicar por qué este cuadro es un ejemplo perfecto de lo que es el barroco, y que me interesa mucho ponerlo en relación con Severo Sarduy y su idea de la elipsis barroca, ¿no? Como movimiento definitorio, en el sentido de que la elipsis rodea algo y ese algo que rodea es la nada, ¿no? Y el barroco de alguna forma es un movimiento que nos presenta la nada, ¿no? Recubierta como realidad, y de alguna forma en San Lázaro muchas veces no se diría que estilísticamente es un poemario barroco, ¿no? Aparentemente a lo mejor uno lo leería y diría, pues tiene mucho más que ver a lo mejor con la vanguardia, no tanto con el barroco, pero sí que esta idea de hecho en un poema lo digo, el ocultar para revelar, ¿no? El plantear la falta de sentido muchas veces, o la incapacidad para acceder al sentido por parte del lector como una forma de mensaje, tiene mucho que ver. También, bueno, por supuesto no es un poemario realista, ¿no? Sería realmente, si nos tuviéramos que encuadrar siguiendo como unos términos relativos a unismo, sería principalmente expresionista. Tanto la pintura de Francis Bacon como artistas como Basquiat, ¿no? He puesto ahí algunos ejemplos, me interesaban mucho por su capacidad para tratar el elemento plástico, la pura forma, como una realidad distorsionada, y que esa distorsión de alguna forma fuera la hipérbole del mensaje, ¿no? O sea, cómo estos artistas intentan recurrir de la forma más eficaz posible a la distorsión para plantear un mensaje, y eso es algo que intenté trasladar lingüísticamente, ¿no? Y ya por último, este bloque quería finalizarlo con la fotografía de Francesca Woodman, porque como he dicho antes, me interesa mucho de qué manera lo identitario puede plantearse en la poesía. No es casualidad que los sujetos que no encuentran una representación cultural luego a lo largo del siglo XX-XXI tengan como una obsesión con lo identitario. Y en este sentido, para mí, esta idea tiene mucho que ver con la fotografía del siglo XX, porque, como sabéis, inicialmente la fotografía no se plantea como un arte, ¿no? Entonces, ahí encuentran muchas mujeres, vamos a decir, como un filón, ¿no? Porque dice, vale, si tú lees a finales del XIX muchos teóricos que cuando hablan de la fotografía dicen la pintura y la poesía no es como la fotografía, ¿no? Porque no es simplemente un documento que plasma la realidad, sino que tiene un artificio, etcétera, que lo hace valioso. Entonces hay muchas mujeres que dicen, vale, pues si la fotografía no es un arte, tengo carta blanca para explorar este ámbito, nadie va a venir a reñirme, ¿no? Por estar jugando. Entonces, en este sentido, una de las fotógrafas que más me interesa es Francesca Woodman, porque tiene una obsesión con la autorrepresentación, pero es una autorrepresentación como dislocada, ¿no? Porque ella siempre se presenta en movimiento, su figura es borrosa, o se representa a través de la huella, ¿no? De la ocultación, y que es algo que también conecto mucho con Alejandra Pizarnik. Me interesa mucho cómo hay una especie de yo incandescente constantemente en su poesía, pero a la vez también juega con la forma de tal manera que hay, el yo está oculto, ¿no? Siempre que la leo pienso en que su poesía es como una especie de paño sobre una bombilla, ¿no? O sea, como que sabemos que hay algo que brilla debajo, pero la bombilla no la vemos en sí. Y ya pues pasamos a Anuncio, que salió hace un par de años con la editorial Ultramarino.
Es un poemario que evidentemente parte de la escena conocidísima de la Anunciación. Me interesaba mucho esta Anunciación en concreto, además de ser probablemente de las más populares, por varias cuestiones. Bueno, en general la escena me interesa porque es un poemario en el que planteo de qué manera la palabra hace institución, ¿no? O sea, la palabra es una forma de poder y los poderes recurren a esta idea de discursividad, ¿no? De establecerse gracias al lenguaje, y en gran medida pues la familia tradicional, ¿no? Recurre a una serie de argumentos que son principalmente de construcción discursiva para establecerse, y en este cuadro pues encontramos la representación perfecta de eso, ¿no? Porque el ángel al decir hace, ¿no? Está también ahí la idea de la palabra como una realidad performativa, y principalmente lo que hace al decir es fundar, ¿no? La familia. Y también me interesa muchísimo este cuadro, que muchas veces queda como opacado, el hecho de que a la izquierda lo que tenemos es la expulsión del paraíso. O sea, este cuadro casi que funciona como un cómic, ¿no? Hay una linealidad dentro, porque al final lo que nos viene a decir es que nacerá Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Hay como una secuencialidad ahí. Y como en el poemario, pues también se trabaja la idea de impureza, de pecado, de qué manera los sujetos que se quedan al margen se sienten culpables por tener una identidad que no encaja en el discurso oficial. Y también porque tuve la suerte de que hice un año con una beca SICUE en la Universidad Complutense de Madrid, y a veces me escapaba al Museo del Prado y me quedaba mirando ese cuadro porque, o sea, parecía que cada vez que lo veía me daba como una versión diferente, ¿no? O sea, como que me fijaba en elementos diferentes, me colaba ahí por la puerta de atrás, que se va más rápido, consejo por si vais al Prado, y me quedaba durante mucho tiempo mirándolo, y fue un cuadro sobre el que pude reflexionar muchísimo y que me valió, o sea, me fue muy valioso luego para la redacción del poemario. Rastreé también otro tipo de anunciaciones, no solo esta, aunque fuera la más determinante probablemente. Me interesa mucho esta primera anunciación de Antonello da Messina, porque de nuevo encontramos ahí como una especie de juego de planos, ¿no? En el que sabemos que el ángel está presente por la mirada y el saludo de la Virgen, que bueno, está caracterizada tradicionalmente con ese velo o ese paño azul, ¿no? Está leyendo las escrituras, que demuestra que es una mujer virtuosa. Y me gusta mucho también la idea de la centralidad del sujeto femenino, ¿no? Dentro del cuadro, que tiene mucho que ver con el libro. La otra anunciación es de Dante Gabriel Rossetti, que también me gusta mucho porque, bueno, a día de hoy probablemente este cuadro no suponga ningún tipo de transgresión, pero en su momento el hecho de que la Virgen sea representada como una mujer pelirroja era algo que generó mucho debate, ¿no? Porque este color de pelo pues se asocia con la brujería, la magia negra, etcétera. Entonces fue como una especie de provocación deliberada, ¿no? También he querido rastrearlo en la fotografía. Tenemos ahí una fotografía de Julia Margaret Cameron, en la que los sujetos representados realmente están borrosos, ¿no? Y lo central de la fotografía es el lirio. Intenté darle cohesión al libro a través de ciertos elementos que reflejasen la pureza, que reflejasen un blancor, y ahí está pues el lirio muy presente, también la nube, la nieve, ¿no? También incluso, que luego estará en los meses blancos. Y luego también tenemos una anunciación moderna del siglo pasado de Duane Michal, que podría ser pues una escena, quitando el hecho de que el amante tiene alas, ¿no? Pero podría ser una fotografía de corte intimista, bastante contemporánea, ¿no? Y esa serie de actualizaciones del mito me interesaban mucho, especialmente Je vous salue Marie de Godard, en el que Godard plantea qué pasaría si la escena de la Anunciación se diese en los años 80, ¿no? De hecho, el poemario se abre con una cita de esta película, que dice algo así como la tierra y el sexo están en nosotros, fuera no hay más que estrellas, ¿no? Y me interesa mucho cómo Godard no rechaza lo sacro, o sea, hay un tratamiento de la sacralidad dentro de la película, no se niega la fe, pero a la vez también intenta convencernos de que lo sagrado está en nosotros, en la carne, en lo que nos rodea materialmente, ¿no? Como que no hay que buscar vida más allá, sino el simple hecho de estar vivo ya es como una realidad maravillosa.
Y realmente la obra que dio el pistoletazo de salida al libro, que hizo que redactase el primer poema, ya ahí vi que había como posibilidades y seguí escribiendo. Soy bastante narrativa a la hora de escribir poesía, voy como encadenando poemas, evidentemente luego cambio muchas cosas, algunos textos los cambio de orden, pero principalmente voy haciendo poemas que se van contestando unos a otros, ¿no? Y el primer poema lo escribí cuando fui a ver Tres Anunciaciones, que es una obra de teatro de Pascal Gambé. Pude verlo en el Teatro Central de Sevilla. Es una obra en la que principalmente se plantean 3 monólogos. El primero de ellos es una virgen del 480 que habla en italiano, el segundo es una virgen barroca que habla en español y la última es un astronauta, como una especie de virgen del futuro que habla en francés. Y me interesó especialmente el primero porque, bueno, ahí la imagen se ve bastante bien iluminada, pero realmente cuando tú entrabas en la sala había una oscuridad absoluta, ¿no? Y tus ojos poco a poco se iban acostumbrando a la escena mínima, que era simplemente la figura del ángel virgen y un lirio, que era algo que también me interesaba mucho, esta figura, como en la obra de Gambé se superponen, ¿no? El ángel y la virgen, que es algo que luego va a estar en anuncio, aunque finalmente pues el sujeto lírico, ¿no?, se quite la máscara y diga, esto es un caballo de Troya, estoy utilizando esta escena para hablar de mis preocupaciones. Pero sí, en este monólogo principalmente se trataba la manera en la que la palabra es una forma de luminosidad, pero que parte de la oscuridad, la palabra como una realidad que genera otras, ¿no? Entonces, esta idea de la conformación de un mundo verbal me interesaba mucho y se conectaba también con la idea de la maternidad, ¿no? O sea, se nos planteaba que esa oscuridad absoluta en la que estábamos es el paso previo al nacimiento, por eso también precisamente estaba fusionada, ¿no?, la figura del ángel y la virgen, porque está ahí por una parte la representación tradicional de la maternidad a través de la virgen, pero también la creación como algo análogo a la maternidad y por eso está el ángel, ¿no?, presente. Y otra de las autoras que me ha influido muchísimo es Angélica Lidl. Me interesa mucho especialmente de ella de qué forma la transgresión es una propuesta política, es decir, aunque ella se presente a sí misma como una autora muy independiente en términos políticos, ¿no?, como que ella no hace realmente una literatura comprometida, ella no se casa con nadie, realmente la plasmación de una inmoralidad, sobre todo en un ámbito como es el teatral, invita necesariamente al espectador a que tomemos una posición ética sobre las propuestas que nos están haciendo, que en este caso son transgresoras, ¿no? Entonces, en Anuncio hay un afán transgresor, o sea, creo que es un poemario que en determinados momentos es bastante duro, pero todo ello tiene un matiz político, ¿no? O sea, creo que San Lázaro es un libro que tiene posibilidades políticas, pero todo es mucho más intuitivo. En Anuncios sí que hay un deseo, ¿no?, una voluntad, porque se plantea una serie de ideas que tengan una dimensión social. Y en este sentido, bueno, he puesto aquí a Lidl, pero igualmente creo que son dinámicas que están muy presentes en Chantal Mellár, en Mónica Ojeda, ¿no?, hablábamos antes en La Comida, que hay una serie de creadoras contemporáneas que están trabajando esta idea de transgresión que me interesa muchísimo. Y ya pasamos a Los meses blancos, que como digo es un poemario que está terminándose ahora y que tiene mucho que ver con la presentación que me ha hecho Ferran cuando ha dicho, ¿no?, que aprendo rumano, porque Los meses blancos es un poemario que surge cuando me dan una pequeña beca para ir a un congreso a la ciudad transilvana de Cluj-Napoca. Allí me doy cuenta de que la tensión que se genera en Rumanía entre lo que para un español sería algo reconocible y extraño a la vez es muy potente, ¿no? Porque por una parte pues está ese sustrato latino, además ellos se sienten como muy hermanados, ¿no? O sea, en Rumanía está muy asentada esta idea de que ellos son herederos de esos repobladores itálicos, ¿no?, que Trajano llevó a la Dacia, etcétera. Es muy curioso como que sea algo de lo que son tan conscientes, pero a la vez pues también es un país rodeado de países, como sabéis, eslavos. De hecho, el hecho de que se llamen rumanos es porque los demás se referían a ellos como los romanos, ¿no? Entonces, pues, esa tensión, la multiculturalidad también de Rumanía, ¿no?, el hecho de que sea un país con una minoría alemana, húngara, ucraniana. Como sabéis, el único premio Nobel que tiene Rumanía es Herta Müller, ¿no?, que escribe en alemán.
Paul Celan, Tristan Tzar, o sea, no solo encontramos poetas que escriben en rumano, sino hay muchísimos poetas que escriben en otras lenguas, es un país muy diverso. Entonces me empezó a interesar mucho, empecé a leer, en cuanto llegué a Sevilla me puse a leer a Ana Blandiana. Fue una poeta que verdaderamente me deslumbró y me dio pie a seguir leyendo a otros muchos autores rumanos. Me puse a estudiar rumano también, entré ahí como una hiperfijación que continúa hasta hoy. Y me llamó mucho la atención el hecho de que, aunque la poesía tiene una dimensión universalista, ¿no? Evidentemente, por eso nos emociona, yo sé, la poesía japonesa del siglo V, también hay una serie de elementos que están modificando la mirada, ¿no? del poeta y que constituyen un imaginario propio. Entonces me interesaba mucho, no tanto ciertos aspectos vinculados con el folclore o con lo que tradicionalmente podríamos considerar más identitario, sino el paisaje, ¿no? De qué forma el paisaje configura la mirada, y me llama mucho la atención que en los poetas rumanos, por ejemplo, la presencia de la nieve es constante, ¿no? O sea, no hay un solo poeta rumano que no haya escrito algún poema en el que se hable de la nieve. Y, por ejemplo, mi profesor de rumano me decía, ahora que estoy de estancia en Sevilla, se me hace muy raro que sea diciembre y que no nieve, ¿no? O sea, siento como que estoy en una especie de tiempo congelado, porque parece que no hay como un tránsito del otoño al invierno a la primavera y se me hace muy extraño. Entonces, pues rescaté esta serie de ideas para continuar esta línea que ya proponía en anuncios sobre la pureza y el blancor, etcétera, para centrarme exclusivamente como en lo que sería un invierno en la ciudad de Cluj-Napoca. Y específicamente lo que hago es partir de las traducciones de Juan Gelman, especialmente las traducciones 3, los poemas de Sidney West, donde él actualiza la idea del manuscrito encontrado y se presenta a sí mismo como traductor de Sidney West, ¿no? Que es un poeta norteamericano. Entonces yo dije, vale, esta idea me interesa mucho, entonces yo lo que voy a hacer es presentarme como traductora de Lazar Radu, que es un poeta rumano que inventé. Y a la vez que retomo esta tradición, me interesaba mucho de qué manera se puede plantear narratividad a través de lo lírico, ¿no? Entonces son poemas en prosa donde cada título, como habéis escuchado antes, es capítulo 1, capítulo 2, el número correspondiente, ¿no? Y bueno, inicialmente empecé como un proceso también de recopilación de material gráfico con respecto a la pureza, la idea de blancor. Ahí tenemos a Malevich, a Bruegel el Viejo, ¿no? Me interesaba mucho también de qué manera podemos rastrear como una especie de imaginario relativo al este de Europa. Me interesaba mucho también la pintura de Rubliov, ¿no? Como la estética relativa al ortodoxo. Tarkovsky, ahí tenéis un fotograma de la película Nostalgia. Bueno, la propia película de Tarkovsky también sobre Andrés Rublev, ¿no? En este proceso encontré el poemario de un poeta argentino que se llama Diego Roel, que tiene precisamente un libro que se llama Andrés Rublev, ¿no? En el que él simula que es Andrés Rublev, o sea, la voz lírica se identifica con este personaje y también trabaja con la película de Tarkovsky, ¿no? Fui como rastreando de qué manera podía encontrar, ¿no? proyectos análogos que me fueran enriqueciendo. Me interesa mucho también la relación entre no solo Rumanía con lo que puede ser mi propia tradición, que es la española, sino a nivel europeo, porque uno de los temas que se trata en el libro es la migración, ¿no? Se nos va desarrollando a lo largo del libro que Lazar vuelve a Cluj-Napoca después de haber vivido en Italia, ¿no? Entonces me interesa mucho la figura del Andrei de Tarkovsky, ¿no? Que es este poeta ruso pero que vive en Italia. Me interesa mucho también una estética realista, porque, bueno, siento que sin renunciar a la abstracción, este poemario es mucho más claro lingüísticamente que los anteriores. Me interesaba mucho también el cine de Béla Tarr, ¿no? Precisamente uno de los motivos que me llevó a ver Satan Tango fue que él en una entrevista decía: en mis películas llueve y en las de Tarkovsky también. La diferencia es que en las de Tarkovsky la lluvia significa algo. La lluvia significa que es posible el perdón, reiniciar de nuevo la vida, ¿no? Se limpia el ámbito a través de la lluvia, mientras que en mis películas la lluvia significa suciedad, ¿no? Porque las cosas se pringan y se llenan de barro y no hay nada más allá, ¿no? Y esto lo hace él como una forma de denunciar el estado de la Hungría, ¿no? De su época, intenta hacer como este retrato realista, que al final también es un poco tramposo, ¿no? Porque el hecho de que llueve las cosas se ensucien también tienen ahí una connotación moral, pero bueno, está también ahí el realismo de esa forma en el poemario. Como digo, bueno, aunque no sea uno de los elementos centrales, me interesa mucho el folclore.
Ahí tenéis una foto de María Tanase, que es una cantante muy famosa rumana con su vestimenta tradicional rumana. La camaya de Rumanía, la camisa rumana es patrimonio allí, es como si fuera el traje de flamenca para una sevillana. También la Catedral Ortodoxa de Cluj, que al visitarla escribí el primero de los poemas, no el que está situado en primer lugar, pero sí el primer poema que redacté del libro, ¿no? Como digo, me interesa como esta tensión entre imaginarios tan diferentes, entre culturas diferentes. Brancusi también está muy presente porque a través de una estética muy orgánica, muy vinculada con lo natural, etcétera, también explora las relaciones con lo sacro. En este sentido creo que también se hermana mucho con Ana Blandiana, ¿no? O sea, hay en la poesía rumana una preocupación por lo sacro, por lo divino, de qué manera se representa. Y en este sentido lo divino tiene un papel muy importante en el libro y parto de las ideas de Mircea Eliade, ¿no? Porque él opone en el mito del eterno retorno la idea de rito frente a la idea de historia, ¿no? O sea, el rito es la anulación del tiempo lineal porque cuando uno lleva a cabo un rito repite un arquetipo del pasado, ¿no? Entonces el tiempo de repente se detiene frente a la idea de historia, que es el avance, el orden cronológico, el ir poniéndole nombre propio a determinados puntos para constituir historia, ¿no? Y que esto produce un horror en el hombre y por tanto el hombre tiende muchas veces a refugiarse en el mito, en el rito. Y el poemario en este sentido tiene dos partes, una primera parte muy vinculada a lo divino y una segunda parte que tiene que ver con lo histórico y con este devenir, de hecho se plasma a través de un viaje. Como decía antes, pues también me interesa mucho lo realista, de qué manera lo realista dialoga con lo sacro, también con lo popular. La pintura de Servan Shabu en este sentido me ha sido muy útil. Hay algunas piezas aquí en España, creo que en el Pompidou de Málaga, es el único sitio donde he podido verlas, pero también es un autor muy interesante al que he recurrido muchas veces. La fotografía igualmente, la primera de las fotografías pertenece a Costică Axinte, que es un fotógrafo rumano que lleva a cabo su obra durante la Segunda Guerra Mundial. A este fotógrafo llegué porque, y ahora lo anuncio, pero más adelante me voy a centrar un poquito más, ya para ir terminando. Llegué a este fotógrafo gracias a la obra cinematográfica de Radu Jude, que es un director de cine rumano muy interesante, muy preocupado por la historia, tiene una visión muy historicista del cine, o sea, él piensa que la forma de acceso a la historia en gran medida se lleva a cabo a través de lo cultural, entonces rescata estas fotografías y las opone a el diario de un médico judío que va relatando cómo va perdiendo sus derechos, ¿no? O sea, explica cómo primero se le marca como judío, luego se le despide del trabajo, luego se le expropia su casa y todo esto lo va oponiendo a la fotografía y es muy interesante porque en las fotografías, claro, cuando uno se plantea hacer una fotografía, la mayor parte de las veces es porque quiere plasmar un momento de belleza, de felicidad, etcétera, ¿no? Entonces se van viendo que hay muchas fotografías familiares, de comidas, excursiones, etcétera, frente a lo que va relatando este médico judío, ¿no? Y es la forma que tiene Radu Jude en gran medida de hablar sobre el régimen de Antonescu, ¿no? Que probablemente estamos más familiarizados con Ceausescu, con esta dictadura que es mucho más reciente, pero Antonescu fue un dictador fascista que colaboró con el régimen de Hitler. De hecho, bueno, los padres de Paul Celan mueren en un campo de concentración para judíos que construye este señor, ¿no? Y en la segunda foto vemos pues, un acto de promoción de Ceausescu, del fotógrafo Andrei Pandele, que también tiene una obra muy interesante y también me ayuda como a conseguir esta serie de miradas sobre la Rumanía dictatorial y qué relación puede tener con lo histórico en mi poemario. Y termino con un fotograma de una película de Radu Jude que el título, a ver si me sale, era Un polvo loco o porno desafortunado, ¿vale? Ese es el título.
me interesa mucho de qué manera hay una tradición muy densa en Rumanía de lo absurdo, ¿no? O sea, frente a una realidad distorsionada por los discursos oficiales, hay como una especie de delirio, ¿no? Que uno no sabe en qué fuentes confiar, qué es verdad y no. Se produce como un movimiento análogo al realismo mágico, ¿no? O sea, de repente uno lee los cuentos de Ana Blandiana o muchos de los relatos de Cartarescu y tienen como esta realidad que es mágico-realista, básicamente. Y Radu Jude, como digo, tiene como esta visión de la historia, pero en gran medida también tiene películas que son muy graciosas, sin dejar de ser dura. Y me interesa mucho esta película porque tiene 3 partes. Una primera parte como de corte objetivista, ¿no? Donde parece que la cámara simplemente va siguiendo a un personaje, cómo se mueve por Bucarest y lo que hace en esta especie de mirada que es aparentemente independiente. Hay un discurso muy potente detrás porque principalmente lo que se recoge en esta película es el peso de la publicidad capitalista en la Bucarest actual, ¿no? O sea, cómo se pasa del régimen comunista a una explosión capitalista brutal, como hablábamos ayer en la cena, ¿no? Que llama mucho la atención, parece que hay como un turbocapitalismo. Y a esta primera escena se le pone una segunda, o sea, una segunda parte en la que él va haciendo como un diccionario, ¿no? Entonces me interesa mucho cuando llega a Cinema, ¿no? Que él explica que cuando Perseo tiene que matar a Medusa, Atenea le da un escudo de plata pulida, ¿no? Y le dice que vaya con el escudo por delante. Y cuando Medusa ve su propio reflejo en el escudo, pues muere, ¿no? Se mata a sí misma. Y entonces Radu Jude explica esto para decir, el cine es el escudo pulido de Atenea, ¿no? O sea, no podemos acceder a la realidad en el momento en el que se está desarrollando, la historia es una construcción y en este sentido necesitamos de los productos culturales para hacer historia, ¿no? Y para él, pues la herramienta más eficaz es el cine. Y esto tiene mucho que ver, como digo, con esta idea de la construcción histórica en el poemario. Y sería el fin de mi conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia tan iluminadora, además, ¿no? Sobre los procesos que están detrás de lo que nosotros vemos y compramos y normalmente no vemos, que son pues todos estos procesos de investigación, de formación, de muchas veces estos azares, ¿no? Que acaban llevándote a decisiones conscientes, pues, por ejemplo, en el caso de este tercer poemario, de tomar esta decisión consciente de formarte en la historia de Rumanía, formarte en la lengua rumana, que enriquece sin duda y aporta miradas que son, creo, muy originales en la poesía española. De tu conferencia han surgido muchas ideas por las que yo quería preguntarte. Eso me hace feliz, porque así puedo animarte a tirar del hilo. Creo que también ha surgido mucho como en tu poesía está el cambio, ¿no? Como esta constante, la idea de lo comunitario, cómo tu escritura se alimenta de estímulos que son literarios o artísticos y otros que son cotidianos, que aparentemente no encajarían quizás en lo que entendemos por poesía, pero sí lo son y son fuente para crear poemas. La investigación, ¿no? Una ingente tarea de investigación, de formación, de querer conocer, de querer ahondar y profundizar. Y parece la idea que queda al final es que todo, la experiencia, pero también la formación, el azar, todo al final acaba alimentando el poema o la poesía y creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? Esta diferenciación que ya no se hace, creo. María de la Cruz también nos comentaba cómo en ella, en su poesía, todo alimentaba la idea de lo poético. No sé si quizás ahí concibes algún tipo de cambio con respecto a generaciones anteriores o cómo lo consideras tú esta idea, ¿no? de que ya vida y poesía quizás están, y investigación también, porque sé que has publicado algún artículo también académico, justo esta mañana estaba leyendo uno que habías hecho a propósito del cuerpo. Entonces, ¿cómo se tejen todas estas ideas que al final acaban dando una idea de lo poético mucho más como un tejido hilvanado de conexiones que no acaba nunca, ¿no? Que una cosa te lleva a otra? Entonces, no sé si... Sí, o sea, dentro de que lo académico me aporta muchísimo, de alguna forma
siento que cuando investigo estoy materializando de una forma académica, o sea, según unos códigos académicos, pero que el sustrato es muy parecido al que llevo a cabo, o sea, al que intento desarrollar cuando escribo poesía, ¿no? Simplemente como que de repente el camino se bifurca y puede tener forma de poema o puede tener forma de artículo, pero que las ideas que me interesan tienen como una matriz común en ambos ámbitos. Y me interesaba mucho también, hay un libro sobre la enfermedad de Anne Boyer, que es maravilloso porque ella lo que hace es rescatar el ensayo sobre la enfermedad que tiene Susan Sontag, y Sontag principalmente recurre a un corpus literario, ¿no?, para desarrollar de qué manera se representa la enfermedad en la cultura, y ella le da una vuelta y recurre a un imaginario también literario, pero introduce vídeos de YouTube, artículos que lee en internet, ¿no? Prensa. De repente como que el corpus del que ella parte para representar la idea de estar enfermo se abre, ¿no? Y a mí me parece algo muy orgánico porque creo que cuando te dedicas a la poesía, independientemente de que haya un código muy concreto que es el poético, ¿no? Como fin, tú te estás alimentando constantemente, ¿no?, de todo lo que puedes, ¿no?, de todo aquello que te hace pensar, ¿no? Y sí que creo que en nuestra generación hay como una especie de jerarquización del acceso a la realidad a la hora de nutrirnos para luego escribir. Y en relación con los poemarios, yo quería preguntarte, porque tanto en San Lázaro como en Anuncio hay como una exploración visceral, ¿no?, como hemos visto, descarnada, que se nutre también de todo este imaginario que nos has estado enseñando, de la condición humana, pero también en particular de la condición femenina, del cuerpo femenino, que aparte también a veces estos temas quizás más crueles combinados con una mirada amorosa, tierna, compasiva del yo lírico ante sí mismo. Incluso a veces también hay muchos juegos irónicos, sobre todo en San Lázaro en algunas notas al pie de página, que sobre eso vamos a entrar. Y tratas en todos estos poemas pues cuestiones difíciles, complejas, como la muerte, la enfermedad, la violencia patriarcal, la impureza del cuerpo, la crueldad familiar, el deseo lésbico o la fractura del yo. Entonces yo quería preguntarte cómo afrontas tú esta poetización, ¿no?, de lo incómodo, y en qué sentido la poesía quizás te ofrece un espacio para tratar todos estos temas, para investigarlos quizás o explorarlos a través de la palabra poética. Sí, precisamente creo que recurro a la poesía porque es una forma pública de expresión, ¿no? O sea, llega a los demás, pero a la vez también es velada, ¿no? Por esto que decía antes de la idea de ficción. O sea, cuando estamos leyendo un poemario, aunque el yo se identifique conmigo, no soy yo, ¿no? O sea, es una construcción artificiosa. Entonces, en gran medida, el uso de la máscara, ¿no?, que también está como presente a nivel léxico incluso en los poemarios, me da mucho juego, ¿no? O sea, el poder enunciarme públicamente, pero a la vez de forma velada, o sea, es como una especie de trampa, el poder recurrir a imaginarios que me preceden, ¿no?, y que tienen una connotación, y reescribirlos. Siento que la palabra poética te da como ese espacio de libertad, ¿no?, que a lo mejor, yo qué sé, en otros ámbitos, si tuviera que anunciar hablando por mí misma, ¿no?, en el sentido de con mi nombre, ¿no? O sea, lo hablaba con Juan P. Sánchez López, ¿no?, que los dos coincidíamos porque nos poníamos mucho más nerviosos a la hora de hablar, yo qué sé, en una comunicación de un congreso que a la hora de hablar de nuestra poesía, ¿no? Porque sentíamos como que cuando uno habla en un congreso sí habla como con nombres y apellidos, ¿no? Pero cuando habla desde lo poético sí que hay como esa especie de máscara que te permite enunciar tomando cierta distancia, ¿no? Es interesante también, creo, porque muchas poetas, precisamente no con esta idea de la máscara, han empleado el masculino también para su yo lírico. Creo que es una cosa que tú no haces, que, bueno, en ese sentido también pues engarza con toda esta idea de reivindicación, de transgresión, que también está muy presente en tu idea de lo sagrado, que me interesa mucho, que has enunciado cómo va calando en los tres poemarios de perspectivas muy diferentes. Pero a mí me interesa particularmente esta idea de lo sagrado en vinculación con un cuerpo, que es el cuerpo que escribes, pero también es el cuerpo desde el cual tú escribes. Entonces, es un cuerpo siempre muy consciente de su visceralidad, de su fisiología, de sus fluidos, de esa parte que no se ve, que también queda siempre como velada, pero que a partir de la palabra poética expresas y le das un lugar, un espacio. Entonces yo te quería preguntar qué fuerza crees
que le da a tu idea de lo poético, esta idea de impureza, o cómo ves que modifica o choca o va como erosionando esta idea de lo poético. A ver, me interesa de la poesía también, creo que esto tiene relación con la pregunta anterior, el hecho de que te permite un espacio de libertad en el que el tensionamiento de la palabra es posible, ¿no? Como decía antes brevemente al hablar del expresionismo, el hecho de que sea un ámbito en el que yo puedo... Claro, oralmente uno no puede captar eso, ¿no? Cuando los poemas no se ve, pero hay ciertas palabras que están escritas mal, ¿no? Deliberadamente dentro de San Lázaro, yo que sé, escribo huérfano sin H, enfermo con H, o imposibilidad con N, como para plantear de qué forma el cuerpo falla y el lenguaje también lo hace, ¿no? Como esta idea de imperfección está en ambos, tanto en el cuerpo como en la palabra. Y la forma que tengo de plasmarlo gráficamente es a través de la falta de ortografía, ¿no? Luego, al hablar oralmente, pues, evidentemente, yo qué sé, hay faltas de concordancia, nos repetimos, titubeamos, carraspeamos, no sé, hay una serie de ideas ahí que están trasladadas también a lo escrito, ¿no? Que están en la oralidad, o sea, diría que San Lázaro, no tanto Anuncio, creo que Anuncio es más de una propuesta discursiva, ¿no? De temática, de planteamiento de la transgresión. Esa transgresión creo que en San Lázaro se da físicamente, o sea, como que la materia gráfica de alguna forma intenta plantear los fallos que se puede tener oralmente y todo eso vincularlo con la idea de enfermedad. A mí me interesa mucho justo esto que acabas de decir de estas faltas de ortografía que en la lectura en voz alta no llegan. Me interesaba mucho en relación con San Lázaro, porque vemos que la forma del poema está atravesada por un montón de recursos formales, como pueden ser las notas a pie de página, que ahora os voy a enseñar unas, símbolos matemáticos, onomatopeyas, entradas del diccionario, o sea, una serie de recursos formales que van complejizando lo que es el cuerpo del poema y que también dificultan esta lectura en voz alta, ¿no? ¿Cómo se lee un poema con notas a pie de página? Sí, de hecho hay poemas que nunca leo en alto. Claro. Porque digo, si tuviera que leer esto, realmente es muy complejo. No sé si se ve. Se rompe como el ritmo. Ahí ya no. Hay 6 notas a pie de página. También hay como un intento deliberado porque la lectura de esos poemas sea difícil. Claro. Que es verdad que yo luego me traiciono a mí misma y no los leo, pero es verdad que si se leen muchos de los poemas en voz alta suenan como... no se mantiene un ritmo, o sea, siento que por ejemplo Anuncio es un poemario muy rítmico, no es tradicional realmente, pero sí que en muchos momentos voy buscando un verso libre de ritmo endecasilábico, creo que suena de una forma mucho más fluida, frente a la idea de que se maneja en San Lázaro, que es como de una forma mucho más abrupta, ¿no? de plantear el ritmo del poema. Y hay poemas que evidentemente sí que pueden ser leídos y tienen como una fluidez, pero otros que digo, esto no lo voy a leer, esto que lo lea la gente en su casa. Bueno, quizás a última hora puedes leer este poema con 6 notas a pie de página. Yo te animo. Y además, claro, a mí me interesaba justo eso, ¿no? En San Lázaro vemos cómo todos estos recursos están a lo largo de todo el libro, son muy diversos además. En Anuncio ya no, como justo acaba de avanzar ella. Sí que está la cursiva como un recurso que es interesante, ¿no? A la hora de resaltar ciertos versos. Y yo quería preguntarte justo por ese cambio. ¿Qué te ofrece o qué te quita a nivel formal estos recursos o cómo te permiten ir más allá del poema convencional o más allá de lo lingüístico? Porque vemos eso, que hay palabras que están tachadas directamente, esos versos, claro, uno duda, ¿se leen, no se leen? ¿Cómo se lee un poema o un verso tachado? Onomatopeyas, entonces entradas de diccionario que tiene cada una su correspondiente número. Entonces, bueno, ¿qué te ofrece o qué te quita en cada caso? Me gusta mucho la idea del poema como una realidad abierta que se va completando a través de las diferentes lecturas, ¿no? Entonces, el hecho de que los poemas no tengan signo de puntuación, no tengan mayúsculas, que muchas veces sean, como decía antes, ¿no? Deliberadamente abruptos, las notas a pie de página, las cursivas, las tachaduras, todo esto está de forma mucho más intensa en San Lázaro, pero creo que en gran medida pues también se mantiene, ¿no? en
en Anuncio esta idea como de jerarquizar, ¿no? Quitando los signos tradicionales gráficos, de qué manera se puede fomentar la plurisignificación, de qué manera cada lector puede leer el poema de una forma diferente. Incluso yo misma muchas veces lo leo de forma diferente, ¿no? O sea, me ha pasado que en diferentes lecturas las pausas las he hecho en sitios diferentes y por tanto el poema se recibe también de una manera distinta, ¿no? Entonces, no soy muy partidaria de la escritura como una realidad cerrada, como un camino único, ¿no? Entiendo que hay gente a la que pues, no le gusta, ¿no? Y se frustra a lo mejor y en talleres de escritura muchas veces a mí me han dicho es que esto no se entiende. Es como perfecto, eso es lo que yo quería. Entonces, no sé, para mí es una riqueza, ¿no? Como ese ocultamiento o esa abstracción que aparentemente puede ser como un obstáculo, para mí realmente multiplica las posibilidades del poema. Claro. Sí, y en relación justamente con este comentario que acabas de lanzar de tus talleres, de la literatura, ¿no? Como un espacio abierto. Como había adelantado antes Ferran, Laura Rodríguez es editora de Caracol Nocturno, que es una de las revistas de referencia en esto que llamamos poesía joven, donde se han dado a conocer muchísimos poetas, quizás hasta el momento de aparecer en Caracol Nocturno inéditos, pero que luego han tenido una trayectoria muy interesante, junto con otros quizás ya poetas consagrados. También, además, da talleres de poesía para adolescentes, para personas adultas, para universitarios. Entonces, yo quería preguntarte también cómo se engarza toda esta actividad, ¿no? que excede el libro, pero es plenamente poética, es plenamente literaria, en tu visión de la literatura. Tradicionalmente se hace esta división entre una especie de poesía pura, ¿no? Torre marfilista, etcétera, y una poesía de dimensión social, que yo creo que es algo que comienza a no estar operativo. O sea, creo que en los poetas jóvenes sobre todo, ¿no? Se ve como que esta distinción entre realismo, abstracción, entre una propuesta política y otra que aparentemente no lo es, aunque yo creo que la poesía siempre es una realidad social, se empiezan a desdibujar, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que, aunque pues yo que sé, haya ciertas poéticas que se vinculan con lo sacro, ¿no? Y con, como digo, con esta apertura del texto. Los poetas que se encuadran en esta línea, y ahí yo me incluyo, igualmente estamos reivindicando constantemente el valor social, ¿no? De la literatura. Y si mi literatura tiene un compromiso, si mi literatura a través de una transgresión, como hemos dicho antes, busca hacer una propuesta ética, no puedo olvidarme tampoco del reverso, ¿no? O sea, de lo sociológico, por decirlo de alguna manera, de la literatura. Creo que no podemos olvidar que detrás de los textos hay personas, ¿no? Tanto, o sea, yo redacto algo y detrás de ese poema estoy yo, pero también está la persona que va a acceder a ese poema como lector. Y precisamente las revistas, las antologías, los talleres subrayan esto, ¿no? O sea, que para empezar, la desmitificación de la poesía, ¿no? O sea, que realmente la poesía es una cuestión de técnica, constancia, de deseo por decir, y en este sentido, en los talleres hay gente que, como decíais vosotros, ¿no? Los talleres, en las revistas, de repente son inéditos, es la primera vez que publican algo y no hay satisfacción más grande que luego ver cómo esas personas terminan publicando un poemario, ¿no? Como vas viendo ese recorrido, esa idea de avance, pero a través de lo comunitario. O sea, como muchas veces lo que se materializa en el libro ha tenido como un camino previo que necesita del otro, ¿no? O sea, necesitamos de la ayuda tanto a nivel de conformación de una serie de referentes para que sea posible el libro, como una ayuda de hacer espacio conjunto, ¿no? O sea, decir, la revista, por ejemplo, surge en la Facultad de Filología de Sevilla, en el aula de Cultura, porque somos un grupo de amigos que nos gusta escribir, nos gusta reunirnos y leer los poemas, ¿no? Y de repente decimos, oye, pues mira, tenemos este presupuesto, ¿por qué no montamos algo que pueda como asentar, ¿no? Esta actividad que llevamos a cabo, materializarla de alguna forma, y eso se termina abriendo a, pues prácticamente, yo qué sé, es que hemos publicado poetas de toda España, poetas latinoamericanos, de repente ves que incluso propuestas de traducciones, ¿no? Que llegan del extranjero, de, no, soy italiano, pero me va a traducir fulanito, no sé si puedo publicar aquí, que ahí ves como lo relevante que es Internet, ¿no? También en la idea de literatura que tenemos hoy en día, que normalmente se toma
la relación entre Internet y literatura como algo malo, porque tendemos como a focalizar que hay unos poetas que verdaderamente tienen muy mala calidad, pero que tienen mucha difusión, cuando, bueno, eso es una de las caras de la moneda, pero también hay otras oportunidades muy valiosas gracias a las redes sociales. Ahí creo que queda abierta una pregunta que a mí me interesaba mucho también, como conocer tu visión. Creo que es el momento ideal para dar paso al público, para que puedan comentarte, hacerte preguntas. A ver. Tienes que darle, que esté verde. Vale. Que voy cuando no hay que insistir. Yo. Gracias, Marta. No, gracias a vosotros. Agradeceros también, antes de nada, la mesa y la presentación de Laura. Comentaba con Carmen cuando comprábamos los libros que había sido súper inteligente. Y yo tenía una cuestión que me he anotado para no perderme y espero no hacerlo, porque me interesa mucho lo que has planteado, porque yo creo que hay como una línea que converge desde el barroco en cómo entendemos el signo, voy a leer así más rápido, en cómo entendemos el signo lingüístico como en este imaginario colectivo, ¿no? Que tiene, bueno, que luego recupera la vanguardia y que creo que está muy presente en la estética reciente, y tiene que ver con toda esta idea de no poder representar la realidad con una palabra que no se agriete, que no tenga esos claroscuros, y que también tiene que ver con la idea de que la palabra no se corresponde con la realidad, porque a partir del barroco, que lo explica Foucault también en el libro que es mencionado, accede a otros sistemas de conexión semántica, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar es si tú ves un cambio en tu forma de entender el lenguaje en el último poemario, o si ves que existe todavía esa relación, también pensando en que has accedido a otro folclore también de conexiones soviéticas, no pasa nada, de conexiones soviéticas y como de un imaginario renovado. También Paul Celan creo que sí que tiene una idea del lenguaje muy parecida, pero no sé si tú ves un cambio o lo mantienes en esa idea del lenguaje. A ver, yo creo que, bueno, gracias por la pregunta, me parece súper interesante lo que plantea. Creo que San Lázaro y Anuncio sí tienen este interés en demostrar como esa falla que hay entre realidad y lenguaje, y cómo podríamos decir incluso que hay una especie, sobre todo en San Lázaro, de poética de la verborrea, ¿no? O sea, de esta idea de cómo la palabra es imperfecta y cada vez que intentamos acceder a la realidad a través de ella, además el carácter efímero, ¿no?, del signo lingüístico, como que es algo que se deshace constantemente, cómo necesitamos estar diciendo todo el rato, ¿no? Eso creo que está visible en los dos primeros poemarios, en este último no. También porque en gran medida la idea de rescatar el recurso del heterónimo tiene mucho que ver con el plantearme cómo puedo escribir siendo otra persona. Entonces, por eso los poemas son en prosa, son poemas que tienen signos de puntuación mayúscula, es una identidad masculina, ¿no? Quien habla es un hombre. Por eso también empiezo a acercarme a una estética realista. Entonces creo que no hay una problematización como tal del lenguaje. Creo que tiene mucho más que ver con cuestiones, como decía antes, relativas a la historia, a lo social, de qué manera, sí que es verdad que el discurso intenta desestabilizar lo que se considera como poderes autoritarios, el peso invisible, ¿no?, pero poderosísimo del Estado sobre los cuerpos, cómo modifica radicalmente nuestras vidas, ¿no? O sea, dónde vivimos, a qué nos dedicamos, tiene mucho que ver con esta serie de poderes. Pero no se hace tanto a través de la forma, ¿no? Como no es tan metalingüístico como otros libros en los que la forma sí se está interrogando a sí misma. Gracias, me parece súper interesante. ¿Vale? Ahí. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante. Me da un poco de rabia porque Marta me ha quitado un poco parte de mi pregunta. Entonces intervengo ya para que tenga relación. Porque yo estaba pensando, o sea, a partir de lo que has explicado parece que hay una evolución tanto en el lenguaje, ¿no?, en la forma de expresar, de una abstracción mucho más grande hasta casi una narratividad de novela. Y
Y también parece como, a partir de lo que os he explicado, una tendencia a nivel de esa mística que explicabas tú, ¿no? De una incidencia mucho más grande en el aspecto, o al menos lo que nosotros entendemos en nuestro imaginario cultural por lo religioso, hacia otras exploraciones, ¿no? No sé si en el último poemario hay una presencia tan grande de lo religioso, a lo mejor a través desde ese catolicismo ortodoxo, no sé si es la palabra. Entonces mi pregunta es, ¿crees que esas dos variaciones están relacionadas? Es decir, ¿crees que la mística y un lenguaje mucho más connotativo y mucho más abierto van de la mano y al desaparecer uno, desaparecer o aparecer menos en el último poemario, el otro también cambia? Bueno, me parece también una pregunta súper interesante. Gracias. Creo que sí que hay un proceso de cambio con respecto a lo lingüístico, pero no diría... Bueno, sí que hay un tratamiento diferente de lo místico, ¿no? Porque creo que tanto en San Lázaro como en Anuncio lo místico sirve como una forma también de reapropiarme de un imaginario religioso y darle otra connotación diferente, ¿no? Que no tiene que ver tanto con lo tradicional como con la transgresión. Es una especie de caballo de Troya, ¿no? Sin embargo, en los meses blancos se mantiene esta idea de misticismo, pero el misticismo me sirve, o sea, no desaparece, está muy presente. De hecho, los 3 poemas últimos que he leído consecutivos tienen que ver con los 3 santos principales de Rumanía, ¿no? Que son San Esteban, bueno, es el último por orden, es San Miguel, San Gabriel y San Esteban. Precisamente la inclusión de ese imaginario religioso dentro del libro me permite generar los momentos de estatismo en el libro, ¿no? No son capítulos, cogiendo la terminología del libro, narrativos en sí, sino plasman esta idea que decía anteriormente de Mircea Eliade del rito como una especie de pausa, ¿no? Que luego va a transformarse en la linealidad de la segunda parte. Entonces, es verdad que hay un cambio con respecto a lo lingüístico y un cambio con respecto a lo religioso, pero no hay una consecuencia, ¿no? O sea, no es que al desaparecer cierto tratamiento lingüístico la mística se transforma en otra cosa, sino creo que la idea de mística sí que sigue siendo una herramienta a nivel estético que está presente. Qué chulo, gracias. Gracias. Enhorabuena y gracias, lo primero. Y yo un poco, en relación con toda esta idea del cambio con respecto a los 2 primeros poemarios y el tercero, te quería preguntar específicamente por la idea del fragmento que tú has mencionado, ¿no? De los poemas de los 2 primeros libros que tienen esta idea del fragmento y del poema largo y del poema circular, si eso está también presente en este tercero o si como va hacia una línea más narrativa que se asocia más a lo lineal y demás, si cambia también esto, o sea, si hay un cambio también en eso o si se mantiene o... Bueno. Yo creo que tiene mucho que ver igualmente con San Lázaro y Anuncio, la forma en la que constituyo linealidad en los meses blancos, porque cuando digo que trabajo la narratividad, no es tanto que el poemario sea novelesco, sino que realmente lo que intento es plantear que hay unos personajes, en este caso pues este falso poeta, está también otra figura, ¿no? Que con la que él dialoga, que es la figura de la amada, que es Cesara, y esta idea de viaje, ¿no? Ahí sí que se plantea eso, que hay una serie de personajes que tienen unas vivencias que se ven plasmadas en el libro y que hay un viaje que tiene que ver con lo histórico y hay una linealidad, pero a la vez también, como digo, los religiosos introducen muchos momentos de estatismo. Es una especie de narratividad tramposa, porque no es una linealidad, o sea, si tú lees el libro no se te van a explicar ciertas cosas de manera clara, sino que es más una realidad intuitiva. Por ejemplo, el tema de la migración no se plantea como desde este discurso político comprometido, claro, sino realmente tú vas sabiendo por ciertas pistas, ¿no? Que el protagonista ha vivido fuera, ¿no? Durante unos años. O sea, los tiempos no están definidos. Intenté de alguna forma que esta idea de la vuelta a casa se introdujera como con pequeñas pinceladas, como si conversaras con alguien que no tuviera la necesidad de explicarte algo, ¿no? Sino que tú ya partes de un contexto previo, pero que claro, en este caso no se tiene.
Entonces, hay aspectos de lo narrativo, pero tampoco es un libro en sí narrativo. Pero es una pregunta muy chula igualmente. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. A ver, esta es una pregunta, voy a intentar hacerla lo más clara posible porque es algo basado en sensaciones según has ido avanzando en tu ponencia. ¿Es casualidad o es necesidad que el punto de partida para cada uno de los 3 libros sea como ir alejándose de casa? Es decir, has empezado en Sevilla, has pasado por Madrid, has hablado de la pintura, del cuadro, del Museo del Prado, has pasado por Rumanía. Lo dicho, ¿es casualidad? ¿Es una necesidad? ¿Es una especie de metáfora? ¿Tiene algo que ver? ¿Es algo pensado? ¿Es algo que se ha dado? Realmente nunca me lo había planteado, me parece muy interesante. No es algo premeditado, no es que yo diga voy a iniciar a través de esta serie de libros como un alejamiento, porque de hecho una de las cosas que me gusta de Traducciones 3 de Juan Gelman es que, aunque es un poemario muy diferente a otra parte de su producción, él trabaja también de forma muy diferente a cómo se hace lingüísticamente en Los meses blancos, pero trabaja esta idea de otredad, ¿no? Como voy a ponerme en la posición de un poeta que escribe de una forma diferente a lo que yo suelo hacerlo, pero a la vez también me interesa mucho este tipo de ejercicio, de qué manera plantearse cómo escribe un otro pasa en gran medida también por hablar sobre nosotros mismos, ¿no? De hecho, me parecía muy interesante las analogías que se trazaban entre Rumanía y España. O sea, en este último poemario, aunque yo esté trabajando una tradición a la que no pertenezco, yo qué sé, por ejemplo, el tema de la multiculturalidad, ¿no? La cantidad de lenguas que se hablan en Rumanía, qué políticas lingüísticas hay en Rumanía que tengan que ver con la protección de estas lenguas, tiene mucho que ver con España, ¿no? O, por ejemplo, en el cine rumano hay una obsesión con la representación de la dictadura de Ceausescu, ¿no? Y sabemos, pues en el cine español la guerra civil también está hiperrepresentada. O sea, hay una serie de analogías que me hacen pensar que aunque uno esté hablando de una historia concreta, de un país concreto, siempre se pueden trazar puentes y hay procesos que por ser de una misma época, por ser al final de una realidad europea, ¿no? Tienen mucho que ver, o sea, se pueden encontrar muchísimas analogías y en ese sentido creo que igual que Hellman cuando aparentemente traduce a un poeta norteamericano no deja en gran medida de hablar de Argentina y no deja de expresarse a sí mismo, me interesaba ver también de qué forma yo podía hablar de mi propia identidad, aunque no sea algo central en el poemario, aunque no sea algo claro, pero de qué forma también se podían como trazar paralelismos con la historia de España. Gracias. Has hablado de tu formación, Uh-huh. y de que la investigación casi te va paralela a la producción. Sí. Yo, al volverme, me he dado cuenta de que en realidad, así por filas, tenemos distintas etapas en la formación filológica. No sé cómo ha pasado, pero y hay distintas etapas. Yo quería preguntarte por esas etapas y de qué manera han influido en tu formación como poeta. ¿Cuándo empezaste? Se ha comentado en algunas sesiones cuándo se empieza a escribir. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si empezaste a escribir cuando empezaste la carrera, o antes, ¿no? Adriana, por ejemplo, escribía muy pronto, ¿no? Como 16 años ya había empezado a escribir. ¿Tú empezaste cuando empezaste la carrera? ¿Crees que te influyó? ¿Has estado hablando también de una formación? Hay autores que claramente tienen que ver con estudios filológicos. Sí. A ver, yo durante el instituto era una alumna malísima. No entendía muy bien por qué tenía que ir a clase y me saltaba muchas clases y de repente tuve un momento de revelación en una de las clases de lengua. Estuvimos leyendo poemas de Garcilaso de la Vega y yo dije, me voy a aprender estos poemas de memoria porque me gusta cómo suenan, ¿no? Entonces pues me los aprendí y yo dije, voy a empezar a escuchar a la profesora, ¿no?
Y efectivamente empecé a atender en clases de lengua y tal, y dije, a mí esto verdaderamente me gusta mucho, ¿no? Entonces yo quiero saber qué ha estudiado esta profesora, esto fue como en segundo de la ESO o así. Y fui y le dije, ¿usted qué ha estudiado? Y la profesora como... y me dijo, pues yo estudio filología hispánica. Yo dije, vale, pues yo voy a estudiar filología hispánica también. Y ya en los últimos cursos del instituto, que yo cogí el bachillerato de humanidades, ¿no? Evidentemente, tenía muy claro que iba a hacer filología hispánica y tal, empecé a escribir. Tenía el típico blog de blogger de Google, donde subía poemas horribles. Pero bueno, ahí empecé yo. Y cuando llegué a la universidad y empecé pues a leer... yo ya había leído a ciertos autores que considero que me han influido mucho posteriormente. Bueno, a Pizarnik, de hecho, la empecé a leer en el instituto. La lectura de Luis Cernuda también fue muy determinante para mí, Vicente Alessandre. Estos autores del 27, como sus primeros libros de corte más vanguardista, etcétera, me llegaron mucho. Pero en la universidad empecé como de forma mucho más sistemática a leer poesía. De hecho, en primero de carrera me colaba en clases de segundo y tercero de carrera. Desastre absoluto. Iba como de oyente a clases del monográfico de poesía hispanoamericana. En fin, empecé a sistematizar mucho más lo que es la lectura. Me di cuenta que las cosas que había escrito eran malísimas. Las deseché. Y durante un año entero estuve sin escribir, ¿no? Todo primero de carrera dije, yo no voy a escribir nada, yo lo que tengo que hacer es leer. Y ya una vez que sentía que tenía más bagaje, fue cuando empecé a escribir como pequeños poemas, muy influidos por Pizarnik, como decía antes, pero también por Blanca Varela y de Vilariño. Es como un tipo de poesía pues breve, muy vinculado también con la poesía del silencio, con lo visual, que me empezó a llamar mucho la atención. Y ahí fue cuando empecé a publicar en revistas, antologías, como a dar así pequeños pasos poéticos. Y luego pues se me planteó, cuando ya estaba como en segundo o tercero de carrera, la posibilidad de hacer un poemario, ¿no? Me vino la idea de San Lázaro y fue cuando empecé con la redacción de San Lázaro. Y siempre digo que para mí fue muy determinante haber estudiado filología hispánica. No sé si escribiría poesía a día de hoy si no hubiera estudiado filología hispánica y de hecho creo que, bueno, si escribiera sería de una forma muy diferente. O sea, el haber estudiado ciertos autores, como he dicho antes, Lezama Lima, que creo que es un autor al que no hubiera accedido si no hubiera estudiado su obra en la carrera. También ciertos estudios de crítica literaria, ¿no? Igualmente. Incluso también estudios lingüísticos. Creo que esa rama de la filología me ha marcado mucho igualmente. De hecho, en San Lázaro está mencionado Hockett, ¿no? Toda esta idea de la performatividad del lenguaje, del análisis del discurso, pragmática, me ha llegado mucho. Entonces, sí, o sea, siento como que el desarrollo poético ha ido realmente de la mano de ir formándome como filóloga. Lo que podría estar bien, si os parece, para cerrar, es que nos leas otro poema. ¿no? Vale. En plan egoísta te diría que de lo nuevo, vale, venga. pero de lo que tú quieras. Los poemas que he leído antes de Los Meses Blancos pertenecían todos a la primera parte. Voy a leer ahora uno de los poemas de la segunda parte, que precisamente es un poema que incluye el título. Es un poema en el que se introducen unas comillas y cada vez que en el poemario hay comillas, algo está entrecomillado, significa que es otro personaje el que lo habla, no es el sujeto lírico. Entonces este poema está entrecomillado porque habla Chesara, ¿no? En una conversación en el tren con Lazar. Es el capítulo 28. Mira, sabemos que la estación cambia por el paisaje y sus variaciones. Se suceden las semanas y la nieve no cuaja al tocar la tierra. Si levantáramos la cabeza y abriéramos la boca, los pequeños copos se desharían rápidamente en el contacto, nos alimentaríamos de esta visión. Observo cómo la luz horizontal de los meses blancos comienza a moverse con más rapidez, llenando los árboles el futuro de sus frutos. También el tiempo transforma los edificios de la ciudad. Los arquitectos saben que la vejez de los materiales es un elemento más en su construcción, que una casa solo se termina de construir al habitarla. ¿Sabes, Lazar? No dejo de pensar en que el mundo solo es transparente cuando nos paramos a mirarlo. Bueno, nada, no voy a decir nada en realidad. Muchísimas gracias, Laura.
Muchas gracias, Adriana. Es que no quiero estropearlo tampoco con añadiendo nada más. Muchas gracias a todas por estar aquí. Cerramos la sesión y esperamos tenerte por aquí otra vez pronto. Gracias. Si puede ser. Muchas gracias. Gracias.